Pfizer y BioNTech anunciaron resultados positivos de eficacia en el estudio de la fase 3 de la posible vacuna contra la COVID-19. Se descubrió que esta vacuna candidata es más del 90% efectiva para prevenir COVID. Así lo informó en una carta Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de la farmacéutica. Tras este anuncio, los mercados accionarios a nivel global, el petróleo y el peso mexicano, se dispararon positivamente. Para hablar de frente sobre el tema, esta noche está aquí conmigo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, quien también se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMI. Quédese conmigo, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, gusto saludarlo y sobre todo que hablemos de un tema que ciertamente preocupa de una manera muy particular a todos. Aquí no es cuestión nada más de un sector de la población, de empresarios, de gente económicamente poderosa, no. Nos preocupa y nos afecta absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque en la medida en que podamos nosotros tener una entrada, tener el dinero necesario para poder sacar adelante a nuestra familia y poder satisfacer las necesidades, por lo menos mínimas, que tenemos para subsistir, pues este es un proceso que se ha visto realmente muy trastocado ahora con esto de la pandemia, ¿no? ¿Qué expectativas reales tenemos para poder salir adelante en medio de esta pandemia que día con día se antoja mucho más complicada porque el maldito virus ya está mutando, porque ahora viene más agresivo, porque más y encima le sumamos la influenza y estos tiempos fríos, pues peor está que estuvo. ¿Qué expectativa tenemos, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que en términos económicos, lo que es una realidad es que el COVID-19 generó la mayor recesión que ha enfrentado México y el mundo. En la parte industrial tan solo ya acumulamos, junto con el efecto del COVID más lo que ya teníamos en México, 24 meses de caídas, de un desempeño malo de la economía que llegó al mercado laboral y con eso llegó a la vida diaria de las familias. Es decir, el COVID-19 ha sido un problema de salud pública que también tiene un problema económico y en este sentido lo que esperamos es un año en donde México caerá alrededor de entre 8 y 8,5% y en donde hay incertidumbres. ¿A qué me refiero? Ya es un hecho, en Europa hay un segundo confinamiento muy estricto, en Estados Unidos se alcanzan los últimos días récords de más de 100,000 contagios por cada día y esto sin lugar a dudas provocará confinamientos que la economía de alguna forma van a hacer muy lenta la recuperación. En ese aspecto nosotros lo que estamos esperando es que al menos durante los primeros 3, 4 meses del año que entra, esta inercia de desempeño muy modesto con todavía algunas caídas permanecerá y la expectativa es que a partir de abril exista cierto grado de recuperación, ya se tendrá más certidumbre sobre qué tanto avanzó la vacuna y muy probablemente a partir del segundo semestre del 2021 podremos ver ya una recuperación un poco más sólida, pero en donde en concreto para México básicamente nos va a dar para recuperar la mitad de lo que vamos a perder en este 2020. Siendo bien objetivos, doctor, estaba yo escuchando el otro día al subsecretario López-Gatell diciendo que seguramente esto no irá a disminuir hasta el 2022, y a mí se me pararon los pelos de punta, porque hasta el 2022, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántas pérdidas humanas? ¿De cuántos empleos perdidos? ¿De cuántas fábricas tronadas, ¿no? De la economía del país, ¿a dónde vamos a ir a dar? Es decir, yo entiendo que se tenga, pues en parte el deseo, y además es un deseo que compartimos todos, que esto nos permita salir adelante, pero la realidad nos está golpeando durísimo. Y como usted bien lo señala, no nada más es en México, es a nivel mundial. Bueno, sin lugar a dudas que tocas el punto medular.
la recuperación no va a ser rápida en el No. sentido de que en el escenario más probable, lo que se está estimando es de que la recuperación llegará entre 2023 y 2024. ¿Esto qué significa? Que los niveles de empleo, los niveles de producción en aquel momento, 2023-2024, estarán en niveles similares a los del 2019. Es decir, que en estricto sentido nos llevará entre 4 y 5 años regresar al punto previo al COVID-19. Esto, digamos, nos deja muy claro que las oportunidades laborales, que la inversión que realizan no nada más las empresas, sino los propios gobiernos, se va a ver restringida. Y esto tiene pues dos componentes básicos. Uno, el problema de salud, los confinamientos que van a seguir existiendo, los contagios y que no se van a resolver hasta que no se tenga una vacuna que sea viable. ¿Esto qué significa? Pues que esté en disposición de toda la sociedad. Pero por otro lado, va a estar el efecto económico, es decir, la afectación que están recibiendo las empresas en sus capacidades de invertir, de generar empleo y también, por ejemplo, de pagar impuestos, y eso va a restringir a las finanzas públicas. Entonces, en ese aspecto, la recuperación será lenta, pero me parece que, digamos, la expectativa es ya de lo que se ha aprendido en este 2020, más los avances que se han dado en las vacunas en China, en Rusia, en los propios Estados Unidos, en Europa, pareciera ser que podría existir una alternativa que al menos en la parte de tratamientos ya se ve más efectiva, y en la parte de vacuna, pues habría que esperar, me parece, eso sí, para el segundo semestre del año que entra, para ver si realmente se logró controlar el virus. Entonces, en ese sentido, sí es muy claro que tendremos que estarnos preparando para el proceso económico más difícil que ha enfrentado la humanidad en los últimos 90 años. Una de las cosas que desde luego no podemos hacer a un lado, sin lugar a dudas, en medio de una pandemia, es justamente el hecho de que esté íntimamente ligado las circunstancias de salud con la situación económica, que es lo que hemos estado platicando a lo largo de esta conversación. Bien, cabe señalar que hay medicamentos, por ejemplo, que todavía no estaban aprobados en los Estados Unidos por la FDA, que el presidente Trump, cuando tuvo el COVID, dijo, yo quiero probarlo porque yo quiero ver qué tal me va. Y este medicamento, el Remdesivir, es un medicamento que le funcionó extraordinariamente porque pues en una semana estaba levantado, ¿no? Este medicamento me sorprende mucho, doctor, que, por ejemplo, Cofepris todavía al día de hoy no autorice la entrada y la utilización de este tipo de medicamentos a México, cuando en México la pandemia está brutalmente escandalosa y está acabando con miles de vidas de mexicanos. Bueno, yo creo que aquí la magnitud de la crisis en su arista de salud pública, en su arista de empleo, de lo que está causando en el cierre de empresas, sobre todo de micros y pequeños negocios, sí tendría que estar implicando que las autoridades, que el Estado mexicano tomara acciones más eficaces, más eficientes, tanto en términos de tiempos como en términos de estar probando todo aquello que en el mundo está dando resultados. ¿Por qué? No significa que todos los países no hayan logrado acotar el avance del virus. En China se ha logrado, en Australia, en Nueva Zelanda, en Corea del Sur. Es decir, hay tratamientos, hay medicamentos, hay estrategias que están generando la contención del virus, y en algunos países hasta que puedan pasar semanas y meses sin nuevos contagios. Entonces, en ese aspecto me parece que tendría que estarse haciendo ya una comparativa de las políticas públicas, de las estrategias económicas, financieras y de salud, para buscar la mejor combinación y evidentemente, como muy bien mencionas, con ello generar un esquema que proteja a la sociedad mexicana en todos estos elementos que la están afectando. Efectivamente, yo creo que ya en este momento, y esto es un llamado de verdad a las autoridades, ¿no? Decirles, señores, por favor, ya hagan en este momento de pandemia, si queremos que la gente regrese a trabajar, si queremos que disminuya la pandemia, el número de muertos y de contagiados, bueno, caray, si hemos visto que hay cosas que sí funcionan en otros países, por favor, ya hagan a un lado de veras
esta dilación que están poniendo en la autorización de ciertos medicamentos, porque ya está visto que hay medicamentos que sí sirven, que sí ayudan. Ve uno, por ejemplo, casos de personas que quieren importar cubrebocas y guantes, cuánto ha habido y por haber para ayudar en medio de la pandemia. Y doctor, desgraciadamente es una situación terrible porque en las aduanas se están poniendo una serie de limitaciones o están pidiendo unas cantidades de mordida que es una cosa de horror ante una pandemia. Y aquí hay otro elemento que me parece podría complementar la reflexión que acabas de realizar, que es la propia producción nacional. Es decir, hoy me parece que el país tiene la capacidad en su industria textil, en su industria farmacéutica, de generar los elementos básicos de contención del contagio. Es decir, la parte de cubrebocas que señalabas, lo que hemos visto en los últimos meses es que la industria textil y la propia industria farmacéutica, la industria química en el país han enfrentado severas restricciones. Y yo creo que para poder realizar sus tareas, entonces, en ese sentido, me parece que lo que ha hecho falta también es generar la detección, la determinación de sectores estratégicos de seguridad nacional en términos de salud y en términos económicos que perfectamente tendrían que seguir laborando y poder generar los insumos médicos, los insumos farmacéuticos que se requieren justamente para poder contener el avance del virus. Y esto yo creo que nos presenta un elemento. Creo que sí ha faltado el dimensionar adecuadamente la magnitud de esta crisis que se ha generado para sobre eso determinar sectores estratégicos y generar acuerdos, pactos entre sector público, sector privado, para que esto funcione correctamente con un solo objetivo: garantizar la salud y el bienestar económico de la población mexicana. Esa es la única manera. Yo quiero agradecerle enormemente, doctor, que nos hayamos sentado esta noche a platicar sobre este tema que mortifica a todas las familias mexicanas. Esa es la verdad. Porque la manera como esta pandemia nos ha golpeado, doctor, no tiene discriminación alguna. Va parejo para todos. Entonces, sin lugar a dudas, pues requerimos de la solidaridad a fondo y en serio por parte del gobierno para que entre todos, sociedad y gobierno, podamos sacar adelante este país en estas circunstancias de desgracia horribles que estamos viviendo por la falta de empleo que se está presentando de manera muy importante, pero particularmente por todas las vidas que se están perdiendo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.